טוב, אוהבי להיסטורית, ברוכים הבאים. Apasionados por la historia. Buenas. Apasionados por la historia. Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión, de tu programa. Historia de la humanidad desde una óptica bíblica. En este video vamos a hablar de diferentes tradiciones que comparten una similitud con el relato bíblico de la Torre de Babel, es decir, del origen de los idiomas. Soy Caleb Soto y antes de iniciar, suscríbete a mi canal, te lo recomiendo, para que puedas estar notificado de cada uno de los videos que subimos. Ahora sí, bienvenidos a este nuevo video. En nuestro video anterior estuvimos hablando de la Torre de Babel, un relato bíblico que nos cuenta el origen de los pueblos teniendo como base la dispersión de la humanidad a través de la confusión de un idioma como castigo divino. En este video vamos a analizar otras tradiciones similares a la tradición bíblica. Recuerda que hay una premisa fundamental. Si encontramos distintas tradiciones contadas por diferentes pueblos, sin tener contactos entre ellos, pero que tienen estas tradiciones puntos en común, es una muestra de que esas tradiciones partieron de una misma fuente. Así que te invito a que juntos analicemos estas tradiciones que hablan del origen de los idiomas. Número 1. Los sumerios. Acerca de los sumerios te hemos hablado en muchísimos de nuestros videos, ya que es una de las culturas más antiguas, interesantes y extraordinarias de la humanidad. Así que si aún no has visto estos videos sobre los sumerios, te recomiendo que los busques en nuestro canal y puedas disfrutar de la información sobre este grupo específico. En la tradición sumeria encontramos el relato de Enmerkar y el señor de Aractá. Es una serie de relatos que describe los conflictos entre Enmerkar, rey de Unut Kulaba, Uruk, y el rey anónimo de Aractá, probablemente en Irán o Armenia. Lo interesante es que en esos relatos se da una explicación sumeria de la confusión de lenguas y también involucra a Enmerkar construyendo templos en Eridu y Uruk. Mira lo que dice el relato. En ese día, cuando no hay serpiente, cuando no hay escorpión, cuando no hay hiena, cuando no hay león, cuando no hay perro ni lobo, cuando no hay miedo ni temblores, el hombre no tiene rival. En ese momento que las tierras de Shubur y Amasí, las muchas lenguas, y Sumer, la gran montaña del Me de magnificencia, y Akkad, la tierra que posee todo lo que conviene, y la tierra de Martu, descansando en seguridad, todo el universo, la gente bien protegida. Que todos se dirijan a Enlil juntos en un solo idioma, porque en ese momento para los señores ambiciosos, para los príncipes ambiciosos, para los reyes ambiciosos, Enki, el señor de la abundancia y de las decisiones firmes, el señor sabio y conocedor de la tierra, el experto de los dioses, elegido por la sabiduría, el señor de Eriduk, cambiará el discurso en su boca, tanto como él había colocado allí,
y así el decurso de la humanidad es verdaderamente uno. Como podemos ver, este relato es como una especie de profecía, donde se dice que llegará un momento donde todos van a servir a un Dios en una misma lengua. Esto nos hace entonces entender que fueron, según este relato sumerio, los dioses los que confundieron las lenguas y que un día volverían a tener un solo idioma. Número 2. Polinesia. Un grupo de personas de la isla de Ao, en la Polinesia, también cuentan una historia similar a la de la Torre de Babel. Un Dios que, enfurecido, persiguió a los constructores de una ciudad, destruyó un edificio y cambió el lenguaje del pueblo, por lo que todos hablan diferentes lenguas. Fíjate, muy similar al relato bíblico. Número 3. Grecia. Bueno, no podían faltar los griegos. En la antigua Grecia había un mito cuyo relato decía que durante siglos los hombres habían vivido sin ley bajo el imperio de Zeus y que todos podían hablar un mismo idioma dotado por el dios y la diosa de la ingenuidad, Filarios y Filarión. Sin embargo, sigue diciendo este mito que en una ocasión el dios Hermes llevó la diversidad en el habla y con ella la separación de las naciones, trayendo consigo la discordia. Zeus entonces renunció a su cargo y cedió su trono al primer rey humano, Foroneo. Fíjate, este mito también tiene muchas cosas en común. Un solo idioma que hablaba la humanidad y una divinidad confundiendo las lenguas de los seres humanos. Número 4. África. En Guasania, un pueblo bantu de África Oriental, tiene una historia acerca del principio de los pueblos de la tierra. Se cuenta que existía un solo idioma, pero que durante una severa hambruna, la locura hirió al pueblo, haciendo que la gente vagase hacia todas direcciones, hablando palabras extrañas y dando forma a los diferentes idiomas. Bueno, acá no se nos dice directamente de un ser divino confundiendo, pero sí se nos narra de que había un solo idioma y que luego vino una confusión. Número 5. Zambia. Una historia que se encuentra en la mitología del pueblo Lozi, en donde los hombres malvados construyeron una gran torre de antenas para perseguir al dios creador, Nyambe, que había huido al cielo en una telaraña. ¿Qué? Los hombres entonces se pierden cuando colapsaron mástiles de la torre y todos volaron. Aquí no nos habla de los idiomas, pero nos habla de la construcción de la torre y nos habla de una dispersión, cuando todos salieron volando esparcidos a diferentes lugares. Número 6. Mesoamérica. Mesoamérica es el territorio que se encuentra al sur de México, parte de Guatemala, El Salvador y Honduras. Existe un relato acerca de un hombre llamado Coxcox y una mujer llamada Xochiquetzal, que luego de naufragar juntos encima de un trozo de corteza de árbol, llegaron a tierra firme y engendraron hijos. Sin embargo, esos hijos no podían hablar hasta que un día llegó una paloma que les otorgó el don del habla, pero en diferentes idiomas, y en igual forma no se podían entender. Fíjate, una pareja naufragando, llegando a un lugar, teniendo hijos, los hijos no podían hablar, vino una paloma
les da el don del habla, mucha similitud con el relato bíblico. Número 7. Los toltecas. Los antiguos toltecas afirman que los hombres, después de un gran diluvio, se multiplicaron y entonces se erigió una gran torre o zacuali para protegerse en el caso de un segundo diluvio. Sin embargo, las lenguas aparecen de repente, se confunden y el trabajo se detuvo. Oye, imagínate, los toltecas acá en América teniendo una narrativa parecida a los hebreos. Quizás sin duda la tradición más similar al relato bíblico. Número 8. Amazonas. Entre los ticuna del Alto Amazonas se dice que todos los pueblos fueron una vez una sola y gran tribu, hablando todos el mismo idioma, hasta que en una ocasión ellos comieron 2 huevos de colibrí y no se explica por qué, y posteriormente la tribu se dividió en muchos grupos y se dispersó al no poderse comunicar. Una vez más se da el origen de la dispersión de los pueblos por el no poder entenderse. Como puedes ver, tenemos 8 tradiciones que muestran una similitud con el relato bíblico de la Torre de Babel. Déjanos tus comentarios con respecto a este tema aquí en la descripción, tus impresiones y tus conocimientos. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal para que sigas siendo un apasionado por la historia.